Hay fotografías familiares que, si las ves con calma, deberían darte un poco de escalofrío. Tu abuelo manejando con un cigarro en la boca y tu papá de bebé, parado en el asiento delantero, sin cinturón, sin sillita, sin nada. Nadie en esa foto pensaba que estaba haciendo algo peligroso. Así era la vida entonces y nadie se cuestionaba nada. Hoy varias de esas costumbres te podrían costar una multa, una demanda o hasta la cárcel. Vamos a repasar 10 de ellas, del 10 al 1, para entender qué tan distinto era el país en el que crecieron nuestros padres y abuelos, y qué tan rápido cambió todo. Fumar dentro de un avión, con el cigarro encendido y el humo subiendo hacia el techo de la cabina, era parte normal de volar en México durante los años 70. Los aviones comerciales traían ceniceros integrados en los descansabrazos, y en algunos vuelos hasta se repartían cigarros como cortesía de la aerolínea. El aire acondicionado circulaba ese humo por toda la cabina, así que hasta los pasajeros que no fumaban terminaban el vuelo oliendo a tabaco de pies a cabeza. La preocupación no era la salud de nadie, era simplemente parte del ambiente, como el ruido del motor o la comida en charola. El cambio llegó poco a poco, primero limitando el tabaco a secciones específicas del avión, después prohibiéndolo por completo en vuelos comerciales conforme la evidencia médica sobre el humo de segunda mano se volvió imposible de ignorar. Hoy, la sola idea de alguien encendiendo un cigarro a 10.000 metros de altura suena a escena de otra época, casi de otro planeta. Ir a la farmacia y pedir un antibiótico como quien pide un refresco era de lo más común en el México de los 70 y durante muchos años después. No hacía falta receta, no hacía falta explicación. Llegabas, decías el síntoma, y el farmacéutico te vendía la caja sin preguntar nada más. Las abuelas recetaban penicilina para la garganta, amoxicilina para la fiebre, y esa costumbre se transmitió de generación en generación como un remedio casero más. El problema fue creciendo en silencio. Con el paso de las décadas, el uso indiscriminado de antibióticos ayudó a que ciertas bacterias se volvieran resistentes a los tratamientos, un fenómeno que hoy preocupa a médicos de todo el mundo. Fue hasta 2010 cuando México hizo obligatoria la receta médica para comprar antibióticos, cerrando así una costumbre de más de 3 décadas. Subirse a una moto en los 70 era sinónimo de libertad total. El cabello al viento, la velocidad sin ningún tipo de protección en la cabeza. El casco existía, pero se veía como un accesorio incómodo y opcional, no como algo indispensable. Era normal ver hasta 3 o 4 personas de una misma familia en una sola motocicleta, ninguna con casco, moviéndose entre los coches como si nada. Las autoridades de tránsito casi nunca detenían a nadie por esto, porque la seguridad vial simplemente no era un tema en la conversación pública. Con el tiempo, el aumento de accidentes fatales con traumatismos craneales obligó a las ciudades mexicanas a endurecer sus reglamentos de tránsito. Hoy, manejar sin casco es motivo de multa e incluso de que te quiten la moto, y usar casco es una de las medidas más efectivas para reducir muertes en accidentes viales. Cargar gasolina en los 70 y 80 significaba casi siempre cargar gasolina con plomo. En México se le conocía comercialmente como Nova, y se usaba porque prometía más potencia para el motor. Nadie hablaba del otro lado de la historia. Ese plomo terminaba suspendido en el aire de las ciudades, en los pulmones de la gente, en la sangre de los niños que jugaban en la calle. Con los años, estudios científicos confirmaron lo que nadie quería ver. La exposición al plomo causaba daños neurológicos serios, especialmente en la infancia. A finales de los 80, Petróleos Mexicanos comenzó a introducir gasolina sin plomo, como la Magna Sin, y poco después la gasolina etilada desapareció por completo de las bombas del país. Resulta difícil de creer que algo tan dañino haya sido, durante años, simplemente la norma. Viajar en coche sin cinturón de seguridad era prácticamente la regla, no la excepción. Los adultos se sentaban sin abrocharse nada y los niños viajaban como querían. De pie en el asiento delantero, junto a papá, dormidos atrás sin ninguna sujeción, o de plano brincando entre los asientos como si el coche fuera un juego más. No existían sillitas especiales para bebés, y muchos coches de la época ni siquiera traían cinturones instalados en todos los asientos. Cuando los traían, era común verlos guardados debajo del asiento porque estorbaban. Los estudios sobre accidentes automovilísticos terminaron siendo contundentes. El cinturón salva vidas y punto. Con el tiempo, llegaron leyes de tránsito más estrictas que hoy
obligan a cada ocupante a viajar abrochado y a los menores a hacerlo en sillas especiales según su edad y peso. Si te está gustando este recorrido por el México que ya no existe, un me gusta ayuda muchísimo a que más personas descubran estas historias con nosotros. Tener un animalito exótico en casa era, en los 70, una fantasía al alcance de cualquiera con el dinero suficiente. En mercados populares e incluso a la orilla de las carreteras se vendían crías de mono araña, guacamayas de colores vivísimos, iguanas y toda clase de especies sacadas directamente de su hábitat natural. No se pedía ningún permiso, no existía ningún trámite. Uno llegaba, pagaba y se llevaba a casa un pedacito de selva mexicana para presumir en la sala. Detrás de esa costumbre, aparentemente inocente, había un problema enorme. Cada animal vendido así era resultado del tráfico ilegal de fauna silvestre, una práctica que fue diezmando poblaciones enteras en la naturaleza mexicana. Con el paso de las décadas y frente a especies cada vez más amenazadas, México endureció sus leyes ambientales. Hoy, comprar, vender o tener fauna silvestre sin los permisos correspondientes es un delito federal y las autoridades realizan operativos constantes para detenerlo. Manejar después de haber bebido, en los 70 y 80, no cargaba el estigma que carga hoy. La frase "me tomé unas copas, pero manejo con cuidado" era casi una regla no escrita en cualquier fiesta. No había alcoholímetros en las calles, y si un policía detenía a alguien visiblemente ebrio al volante, muchas veces bastaba con una mordida para poder seguir su camino sin ninguna consecuencia. Era común que, después de una reunión, el amigo que menos había tomado, aunque de todas formas estuviera tomado, se pusiera al volante para llevar a los demás a casa. El resultado de esa tolerancia se pagó con miles de accidentes que hoy consideraríamos completamente prevenibles. A partir de los años 2000, las ciudades mexicanas comenzaron a instalar retenes con alcoholímetro y a endurecer las sanciones para quienes manejan bajo los efectos del alcohol. Hoy es un delito grave que puede terminar en arresto, algo que en los 70 casi nadie hubiera imaginado. Prender la televisión en los 70 y 80 era también ver todo el tiempo publicidad de cigarros, vaqueros fumando a caballo, mujeres elegantes encendiendo un cigarrillo en fiestas glamorosas, la idea constante de que fumar te hacía ver exitoso o sofisticado. Las marcas de tabaco patrocinaban desde revistas hasta eventos deportivos, y esos comerciales se volvieron parte del paisaje cotidiano de toda una generación. Con el paso de los años y con evidencia médica cada vez más contundente sobre los efectos del tabaco, las leyes fueron cerrando el paso a esta publicidad, primero limitándola a horarios nocturnos, después prohibiéndola por completo en radio y televisión, y más tarde extendiendo la restricción a prácticamente cualquier medio de comunicación. Hoy, anunciar tabaco en México está prohibido en todos los medios, y ni siquiera se permite ya exhibir las cajetillas dentro de las tiendas. Un beso en el parque, una falda considerada demasiado corta, o simplemente vivir tu identidad en público, podían meterte en serios problemas con la autoridad en el México de hace algunas décadas. Hasta bien entrados los 80, existían en los reglamentos de policía figuras tan ambiguas como faltas a la moral y las buenas costumbres, y eso les daba a los agentes prácticamente libertad total para detener a quien consideraran indecente según su propio criterio. Estas leyes tan vagas se usaron con frecuencia de forma discriminatoria, y muchas personas de la comunidad LGBT fueron detenidas arbitrariamente bajo ese pretexto, simplemente por expresar quiénes eran. Hoy, algo así encendería de inmediato todas las alarmas. Con las reformas legales y el avance en materia de derechos humanos, ese tipo de detenciones serían completamente ilegales, y la Constitución mexicana protege hoy la libre expresión de la personalidad frente a cualquier abuso de autoridad. Y llegamos al que, para muchas familias mexicanas, marcó una diferencia generacional completa. Hasta los años 70, la ley mexicana trataba a una mujer casada casi como si fuera menor de edad de por vida. Para trabajar fuera de casa, para viajar al extranjero, incluso para administrar su propio dinero, una esposa necesitaba primero el permiso de su marido. Esta figura, conocida como la licencia marital, venía desde el Código Civil de 1928 y durante décadas fue simplemente la realidad legal del país. Nuestras abuelas y bisabuelas vivieron bajo un sistema donde si el esposo decía «no puedes trabajar», esa era la última palabra respaldada por la ley. En 1974, una reforma constitucional
cambió esto para siempre, reconociendo la igualdad jurídica entre hombres y mujeres y eliminando la necesidad de ese permiso marital. Fue uno de los pasos legales más importantes en la historia reciente de este país. Y hoy, pensar que alguien pudiera impedirle legalmente a una mujer trabajar o salir de México por estar casada resulta sencillamente inconcebible. Repasar estas 10 costumbres es también repasar qué tan rápido puede cambiar un país cuando decide hacerlo. Lo que en los 70 era simplemente la vida normal, hoy sería una multa, un escándalo o hasta un delito. Y eso, en el fondo, es una buena noticia. Significa que como sociedad seguimos aprendiendo, corrigiendo y cuidándonos un poco más los unos a los otros. Si alguna de estas 10 te tocó vivirla, o si tus papás o abuelos te la contaron alguna vez, cuéntanosla en los comentarios. Nos encanta leer esas historias. Y si te gustó recordar este México de otra época, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas la próxima vez que viajemos juntos al pasado. Porque recordar, aunque sea con un poco de sorpresa, también es una forma de entender de dónde venimos.